Ahora, el ángel le va a explicar a María por qué ella es favorecida por Dios, por qué ella ha encontrado el favor de Dios. Versículos 30. 31 dice, concebirás en tu seno, o vas a tener a luz, te vas a embarazar, y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Cuando Lucas dice concebirás, quiere decir que ella va a salir embarazada. No dice que él va a tener relaciones con un hombre, sino que ella va a concebir, ella va a recibir en su vientre y va a dar a luz un hijo. Y le pondrás por nombre Jesús. Entonces Dios es el que da el hijo y Dios es el que nombra al hijo. El nombre de Jesús significa Jehová salva o Jehová es Salvador. Esto es lo que significa el nombre de Jesús. Entonces el ángel le dice a María, el favor de Dios está contigo, la gracia de Dios está sobre ti. ¿Por qué? Porque vas a dar a luz un hijo y le vas a poner de nombre Jesús. Por esta razón tú has encontrado el favor de Dios. Y le explica y le da más detalles de este embarazo. Y este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de su padre David y reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Recordemos que María conoce su Antiguo Testamento. María conoce las historias del Antiguo Testamento. María conoce la ley. María conoce las promesas de Dios para el pueblo de Israel. Ella los conoce. Todos los niños judíos conocían las historias y la ley del Antiguo Testamento. El ángel primeramente le dice que ella ha sido escogido por Dios. Dios le ha manifestado su gracia a ella. Y ahora le da detalle de quién es este niño. Dice, este será grande. Ese título grande solamente se utilizaba para Dios y ahora se utilizará también para el Hijo de Dios. Él será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de su padre David y reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Deuteronomio capítulo 10, versículo 17 dice, porque el Señor su Dios es Dios de dioses y Señor de señores. Dios grande, ¿sí? La misma palabra que utiliza Lucas, poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni acepta soborno. El Dios grande, maravilloso. También ese título es usado en el Nuevo Testamento para hablar de Jesús. Tito capítulo 2, versículos 13, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador, Cristo Jesús. Nuestro gran Dios y Salvador, Cristo Jesús. Un título usado para Dios en el Antiguo Testamento y usado para Jesús también en el Nuevo Testamento. Él será Hijo del Altísimo. Hablando de su esencia divina, de la esencia divina de este niño. Y el Señor Dios le dará el trono de su padre David. Dios le hace una promesa a David. En 2 de Samuel capítulo 7, David quería construirle el templo para el Señor y el Señor no se lo permitió. Le dijo que su hijo Salomón sería quien le construiría un templo porque él había derramado mucha sangre. Pero Dios le hace una promesa incondicional a David. Le dice que uno de su descendencia, uno de su linaje, se sentaría en su trono para siempre. Después vemos más adelante, cientos de años después, el profeta Isaías habla de la simiente de David. Aquel que un día se levantará,
reinará desde el trono de David en Jerusalén y gobernará todas las naciones y su trono durará para siempre. Años después vemos al profeta Daniel teniendo visiones de reinos y poderíos, y estos son destruidos, pero mira un reino que se levanta y ve a uno como hijo de hombre, dice en Daniel capítulo 7, viniendo en las nubes, y éste recibe autoridad, poder y dominio de parte de Dios, y recibe un reino que durará para siempre y no tendrá fin. Estos pasajes eran conocidos por los judíos. Ellos sabían acerca del Mesías, del Salvador, de las promesas. Un día el Mesías regresará y nos volverá a aquellos gloriosos días del pasado. Ellos tenían la esperanza de un Salvador. Y aquí el ángel le está dando estos detalles a María para mostrarle que el tiempo de la promesa ha llegado. Aquel que Dios prometió a tus antepasados, aquel va a llegar. Le dará el trono de su padre David, hablando de Jesús, y reinará sobre la casa de Jacob, Israel, y su reino no tendrá fin. María conoce su Antiguo Testamento. Ella entiende lo que está tratando de decirle este ángel, lo que este ángel está diciendo. María conoce las historias de Sara. Sara no podía tener hijos, pero llegó a tener hijos a una edad muy avanzada. Conoce la historia de Ana. Ana no podía tener hijos, pero Dios le abrió después el vientre y tuvo un hijo con su esposo. Conoce la historia de Ruth. Ruth estuvo casada por 10 años. No podía tener hijos por 10 años cuando estaba en Moab, pero después, cuando se volvió a casar, ella salió embarazada y María conocía de estas historias de las cuales Dios les abrió el vientre. Y ahora ella tiene una pregunta que es lógica. Yo no estoy casada, yo soy una virgen, ¿cómo voy a salir embarazada? Lo normal es que yo esté casada, yo todavía estoy de novia, todavía faltan unos meses, quizás pensó María. Y ella hace una pregunta lógica, ¿cómo es posible esto? Versículos 34. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto, puesto que soy virgen? ¿Cómo yo puedo salir embarazada si no tengo relaciones íntimas con un hombre? ¿Cómo yo puedo tener a un hijo si soy virgen? Si la palabra virgen es repetida y repetida y repetida y repetida. Isaías capítulo 7 hace referencia a una virgen que tendrá un hijo. Y esto será señal para el pueblo de Israel. Era una promesa cercana para el tiempo y una promesa lejana. El rey lo único que tenía que hacer era creer en el mensaje, pero él no creyó. Hablando de la virgen hace referencia al Mesías que había de venir. El ángel contesta a esta pregunta válida de María y le responde en el versículo 35. El ángel le respondió, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el niño, quien es santo, que nacerá, será llamado Hijo de Dios. Hijo de Dios. O sea, ella no va a tener relaciones íntimas con ningún hombre. Simplemente el Espíritu Santo vendrá sobre ella. Y Dios, con su poder, la cubrirá. La palabra cubrir sirve para hablar de la presencia de Dios. La presencia de Dios vendrá sobre la vida
Muchas veces esto suena ilógico, porque a veces ponemos a Dios, limitamos o pensamos que Dios está limitado en su poder. Dios creó los cielos y la tierra, Dios creó todo lo que existe de la nada, y Dios no está limitado a la ley física que nosotros conocemos. Dios le puede dar la vida a un ser humano de la manera que Él quiere hacerlo, y lo hace por medio de una virgen. En el libro de Isaías, Él llama al pueblo de Israel a arrepentirse. El pueblo de Israel estaba poniendo su confianza en Egipto y en Asiria cuando estaban en problemas. Y el profeta Isaías los condena por su actitud, porque ellos deberían buscar ayuda en el Señor. Y los llama a arrepentirse y a volver a los caminos del Señor, porque el Señor está haciendo cosas nuevas. Y cuando Él traiga su espíritu, cuando el espíritu venga sobre ellos, entonces Él levantará un rey y un reino donde existirá la paz, donde ellos nuevamente experimentarán la prosperidad que un día Dios les ofreció. La palabra que usa aquí Lucas es el mismo. El Espíritu Santo vendrá sobre ti. O sea, Dios va a hacer algo nuevo. Cuando vemos en los escritos de Lucas y Hechos, Él utiliza 7 veces la misma palabra. Cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, y el Espíritu Santo viene sobre ellos, y el Espíritu Santo viene sobre ustedes. Este es para dar referencia a que Dios está haciendo algo nuevo. Estaba trayendo al Mesías, al Salvador del mundo. Dios mismo encarnado. Él sería santo. ¿Por qué? Por su esencia divina. No había pecado en Él. Él nunca pecó. Santo porque Él era apartado, separado y apartado para la obra a la cual Dios le había encomendado. Y Él sería conocido como Hijo de Dios. Dios le dijo a David: tu hijo, tu descendiente, que un día se va a sentar en tu trono, será como un hijo para mí y yo seré como un padre para él. Hablando de aquel que había de venir, el Mesías. Entonces el ángel le explica a María: tú no vas a tener relación íntima con ningún hombre, simplemente el Espíritu Santo vendrá sobre ti, el poder del Altísimo, del Señor, te cubrirá. Y este niño como resultado será santo, puro, apartado, consagrado y será conocido como Hijo de Dios. Y si dudas, visita a tu prima Elizabeth, quien tiene 75 años y está embarazada. Elizabeth está secluida. Imagínate tú a una mujer de 75 años caminando por el vecindario embarazada. ¿Qué podrías pensar? Algo no está bien. Elizabeth está secluida. Es una mujer anciana ya. Ella está embarazada de 6 meses. Versículos 36. Tu parienta, Elizabeth, en su vejez, también ha concebido un hijo. Está embarazada. Y este es el 6º mes para ella. La que llamaban estéril, porque ninguna cosa será imposible para Dios. Elizabeth está embarazada con Juan el Bautista, el precursor, que iría delante del Señor. Ella no podía tener hijos. Ella oró por un hijo. Dios, después de muchos años, responde a la oración de Elizabeth. Ella sale embarazada. Y ahora María se embarazaría también, pero por medio del Espíritu Santo. Y todo es posible, ¿por qué? Porque nada o ninguna cosa es imposible para Dios. Dios puede hacer las cosas como Él quiere, como Él le place. Nadie puede detener la voluntad o los planes de Dios.